El Señor esté con vosotros y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Vio Jesús a un hombre llamado Mateo, sentado al mostrador de los impuestos, y le dijo: «Sígueme». Él se levantó y lo siguió. Y estando en la mesa, en casa de Mateo, muchos publicanos y pecadores que habían acudido, se sentaron con Jesús y sus discípulos. Los fariseos, al verlo, preguntaron a los discípulos: «¿Cómo es que vuestro maestro come con publicanos y pecadores?». Jesús lo oyó y dijo: «No tienen necesidad de médico los sanos, sino los enfermos. Andad, aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificios, que no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, el Señor hoy nos habla con este Evangelio. Jesús llama a Mateo, que es un pecador público, un publicano, ¿no? Es un hombre que se ha vendido, ha traicionado al pueblo, se ha puesto a colaborar con el enemigo, con el ocupador, a cobrar impuestos y robando pues a su mismo pueblo, ¿no? Una persona que vive totalmente para sí, aprovechándose de los demás. Y Jesús pasa por delante y le dice: «Sígueme». Esta palabra de Dios, la palabra de Jesús, que es la palabra encarnada, pronuncia este llamamiento, esta llamada, ¿no? «Sígueme». Y al instante, Mateo se levanta y lo sigue. O sea, ahí ya ha habido una conversión, ha sido tocado por la palabra de Dios. La primera lectura de hoy del profeta Amós dice que el Señor traerá hambre y sed, dice, no de comida, no de bebida, sino de palabra de Dios. Habrá un tiempo, el Señor permite unos tiempos. Es una cosa profética que se cumple en nuestra vida. Hay tiempos en los cuales el Señor te hace pasar hambre y sed de palabra de Dios. Buscas una palabra de Dios y no la encuentras. El Señor ha permitido y te deja que te dejes llevar por tus criterios, por lo que crees que es la felicidad, ¿no? Y puedes coger caminos que te llevan muy lejos del Señor. Y en esa situación, como al hijo pródigo, llegar al punto de hacerte pasar hambre y de recordar, ¿no? Y de desear. Me encantaría la conversión, me encantaría que el Señor me hablase. Y el Señor no te habla porque necesitas ese tiempo. El tiempo que se llama de la paciencia de Dios, que sirve para, al final, conocerte a ti mismo, saber que todo es gracia, saber lo que has perdido, saber lo que significa que Dios te hable. Si Dios te habla y te dice, hoy, sígueme, es un don gratuito de Dios, porque Él lo ha querido. Y aquí vemos a Mateo, que se parece mucho al llamamiento de Zaqueo. Lo deja todo. Y dice, ¿no? En el caso de Zaqueo dice, baja de ahí, ¿no? Tú que has hecho como te has dado cuenta que eras bajo, que eras pequeño de estatura y has buscado ayuda, ¿no? Y te has subido a ese árbol, a ese sicómoro. Y dice, baja de ahí, que conviene que yo hoy entre en tu casa. Ese convenir, Dios sabe cuál es el momento de tu conversión, sabe el momento cuando tiene que actuar. Sabe que si Él entra en tu casa y tú le das sí, vendrá la salvación, la sanación, la liberación de tu casa. Pues entonces, después Jesucristo con sus discípulos se encuentran en casa de Mateo. Y aquí pues donde se encuentra pues esta contradicción o este punto de conflicto, ¿no? Comer con un pecador en la Escritura está condenadísimo, ¿no? Porque si tú comes con un pecador, parece que le estás colaborando con el mal. Tú le estás como confirmando, como si lo que hace pues no está tan mal. Pero en este caso tenemos que darnos cuenta de este detalle. Mateo se ha levantado, ha dejado
su vida anterior y lo ha seguido. Y con su conversión, la conversión de Mateo, trae a la conversión y el deseo de conversión a toda su familia, a todo su gremio de publicanos y pecadores. Y entonces se sientan a la mesa con sus discípulos ya con una disposición de quererse convertir. Por eso, lo que lo dicen los fariseos, se preguntan, ¿no? Pero ¿cómo es vuestro maestro? ¿Cómo con publicanos y pecadores? No les está animando al pecado, no les está diciendo, tranquilos, no hacéis tanto mal, como se puede pensar hoy, ¿no? Que a veces también se pervierte el evangelio y parece como que, pues eso, comer con los pecadores como diciendo, pues no les digo nada, ¿no? Simplemente como con ellos, estoy con ellos, soy su amigo, ¿no? Y colaboro con su pecado, ¿no? Es muy diferente, ¿no? Ya hay una disposición del corazón, ya hay un cambio de vida, un cambio un deseo de encontrarse con el Señor. El Señor, a tantas y tantas personas que han vivido ya un tiempo, una vida de lejos de Dios, el Señor les ha hecho pasar este hambre y sed de su palabra. Saber que una palabra de Dios basta para sanarte, para darte vida, para sentir plenitud en todo lo que vives, sentido a la vida. Pues el Señor a tantas y tantas de estas personas ya las ha preparado, les ha hecho pasar ese hambre. Entonces cuando se encuentran con la palabra de Dios, se encuentran con personas que viven realmente la palabra de Dios y son portadores de Dios, entonces su acogida ya no es una acogida como del que invita al otro por diciendo, no, mi modo de vivir es el correcto y el tuyo, pues bueno, somos diferentes. Y ya es al contrario, ¿no? Se dan cuenta que invitan a su casa para que ponga orden en su casa. Invitar a Jesús a que venga a ti es para que ponga orden en tu casa. Por eso les responderá a estos fariseos que solo se basan en la ley, ¿no? A seguir leyes sin el Espíritu. La ley sin el Espíritu lleva a la esclavitud. Pero en cambio, donde está el Espíritu hay libertad. La ley del amor, o sea, toda ley tenemos que tener clarísimo, ¿no? Toda ley, si no está el amor de fondo, se vuelve una esclavitud para el hombre. El hombre no está hecho para la ley. Al revés, ¿no? Es la ley para el hombre, para ayudar al hombre. Entonces resulta que les responde así: no tienen necesidad de médicos los sanos. Como diciendo, ¿no? Si tú crees que eres sano, yo no he venido para ti. Pero si al revés, si reconoces que estás enfermo, que estás necesitado de Jesucristo, entonces le estás dando la bienvenida a Jesucristo, lo acoges, le quieres acoger a tu casa. A ver, ¿quién hay de los hombres que no haya pecado? Que no necesite de sanación, que no necesite de Jesucristo. Por eso el Señor dice esta frase, ¿no? No tienen necesidad de médicos los sanos, sino los enfermos. Y yo he venido a eso. Yo he venido a sanar, a curar, a traer la salvación a los hombres, a todo hombre que es realmente necesitado. Dice Jesucristo, dirá en otra parte del Evangelio, el pecado más grave es que uno no se considere enfermo. Uno, como dice, ¿no? Si vosotros decís que veis, pues entonces ya esa ceguera vuestra, ¿no? Ya os impide ver la luz. El Señor quiere que todos nosotros nos consideremos, ¿no? Lo que somos, con humildad, saber que todos estamos necesitados, que Jesucristo venga a comer a nuestra casa, a abrirle el corazón para que Él sane, para que haya un cambio de vida total. Acabará en el Evangelio de Zaqueo, y dice, hoy, ahora ha llegado la salvación a esta casa. Y eso es lo que quiere el Señor, ¿no? Al final, que nosotros no nos dejemos llevar por las leyes, por arrancándolas del amor, descontextualizándolas,
sino lo que quiere el Señor. Dice, más que sacrificios, lo que yo quiero es amor, misericordia. Misericordia. Saber que todos nosotros estamos necesitados, estamos todos sedientos, hambrientos de que Jesucristo llegue a nuestra casa. Entonces tú también estás llamado a ser como Jesucristo. Si eres portador de Cristo, tener esta apertura con los demás. No para colaborar con el mal, no para decir que no es tan malo lo que haces, ¿no? Sino al revés, o sea, que sepan que cuando te acogen a ti, están acogiendo a Jesucristo, que les invita al cambio de vida, les invita a vivir una vida en plenitud, con el doctor que trae sanación, pone en orden toda una casa. Bien, hermanos, espero que esta lectura, esta predicación te ayude a que realmente hoy abras tu corazón a la venida de Jesucristo. Continuemos la ceremonia.